Bien, ¿cómo le fue en el taller que hicieron la semana pasada de la diagrama de entidad-relación? Vi que la mayoría lo entregaron. Hoy vamos a hacer lo primero, una revisión de sus casos, del primer caso, para explicarle paso a paso cómo es el diagrama de entidad-relación. El video que les envié para que se guiaran es muy explicativo, pero obviamente aquí me van a tener aquí, me van a poder hacer preguntas, sí pueden aclarar cualquier duda. Y cualquier momento me interrumpe si tienen alguna consulta. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Bien. Vamos a iniciar con el caso, el primer caso. Dice que una pequeña base de datos, déjenme ver si voy a minimizar esto. Ok, una pequeña base de datos para una empresa debe contener información acerca de clientes, artículos y pedidos. Se pide hacer un diagrama de entidad-relación para la base de datos que representa esta información. Bien, vamos a iniciar con la confección de ese diagrama de entidad-relación. Lo primero que nos dicen es que tenemos tres entidades, ¿sí? Que son clientes, pedidos y artículos. Vamos a iniciar con la entidad cliente, ¿sí? Apenas uno coloca en un rectángulo, acuérdense, siempre tienen que ver lo que son las figuras para representar el diagrama de entidad-relación. Las entidades se representan con un rectángulo. Bien, luego de ahí vienen los atributos. Los atributos son aquellas propiedades que son inherentes o son solamente de esa entidad. Digamos, clientes, sabemos que ellos de los clientes van a tener un nombre, van a tener un teléfono, un correo. Esas son las propiedades únicas del cliente. ¿Sí? Entonces, eso es con que se inicia. Se inicia colocando los atributos. Y los atributos los vamos a ir colocando con un óvalo o con una elipse y ahí colocamos el nombre. ¿Sí? ID cliente sería el primer atributo que yo colocaría. Después de ahí coloco lo que es el nombre, apellido, cédula, edad, teléfono y correo. Estos son los atributos de mi entidad cliente. O sea, todos los clientes van a tener nombre, apellido, cédula, edad, teléfono y correo. Esos son los atributos y eso es lo que yo voy entonces a colocar en el diagrama entidad-relación. ¿Sí? De esa manera, ahí le estoy especificando que mi entidad cliente tiene esos atributos. Importante, luego que yo indique los atributos, siempre debe haber un atributo que sea único. ¿Qué quiere decir con que sea único? O sea, que jamás se va a poder repetir. Digamos, dentro de mis atributos nombre, cuando yo vaya llenando esta información con clientes, nombre no puede ser un atributo único, porque puede ser que yo encuentre varios nombres Juan, o José, o Carlos, y como se va a repetir ese nombre, Juan, José o Carlos, obviamente el nombre no es un atributo único. El apellido tampoco. ¿Sí? La cédula puede ser que sí, porque la cédula no se debe repetir. Es un dato que no se repite entre clientes. Así que la cédula sí podría ser un atributo único. Pero por recomendación, como mejor práctica, siempre debe haber un campo único que represente a cada uno de los clientes. Entonces ustedes le agregan ese campo, se llama ID cliente. Y ese campo, que es un atributo único, ustedes lo van a subrayar. ¿Sí? Creo que en el video que les pasé, ahí lo pintaban con un color. Pero para poder hacer esta de una manera más fácil, si lo hacemos en lápiz y con un papel, de una manera más fácil podemos subrayar y no esté buscando colores ni nada. Así que el atributo único o el atributo principal o identificador de esta entidad va a ser ID cliente y por eso se subraya. Bien, eso es lo que hace en el diagrama de entidad-relación. Se ubica una entidad y después se le ubican todos los atributos. Cuando uno ya finalizó esa entidad, entonces va con la siguiente. Vamos con la entidad entonces, pedidos. Con la entidad pedida, entonces, vamos y hacemos básicamente lo mismo. Vamos a buscar los atributos de pedidos. Disculpe, dígame. profe. ¿Sí? En la
primera entidad que el cliente, siempre se va a poner el primer atributo, siempre va a ser ID cliente. Siempre se utiliza esa palabra, ID clientes, para identificar. No, eso depende de Tiene la que ser esa. nomenclatura. No, depende de la nomenclatura que quieran usar. Hay muchos que usan code cliente o código o identificador o ID. Por lo regular se usan dos, ID o código, que puede ser COD, nada más code cliente o ID cliente. ¿Sí? Eso, mi recomendación es que si van a usar una de las dos, la usen para todo así. Digamos, si van a poner la ID cliente y cuando van a la otra entidad pedidos, también pongan ID pedido. ¿Sí? O sea, no combinen entre ID y code. Es como una buena práctica. Eso no quiere decir que la base de datos no vaya a dejar desarrollar y hacerla así, pero se vería un poco desordenado y es una mala práctica que uno haga las combinaciones entre ID y code. ¿Sí? Si es una base de datos que comienza de cero, como es la que estamos haciendo nosotros ahora, es mejor tener las mejores prácticas. Y mi recomendación, ID cliente o code cliente. No hay ninguna diferencia, es elección suya. Y siempre el guión abajo. O pegado, como ustedes indiquen. Lo que no puede llevar es espacios. No puede, ID, espacio, cliente, no se puede, porque es como si fuera una variable en programación que ustedes no pueden colocarla con espacios. Tiene que ir pegado, siempre tiene que haber, en este caso, un separador, o pegado, como ustedes quieran. Bien, entonces con la entidad pedidos, yo también le voy a colocar un ID pedido, que va a ser mi identificador. Le voy a colocar una fecha y le voy a colocar un total. Este caso se colocó porque es un caso, digamos, que todos conocemos. Todos ustedes en realidad en algún momento deben haber hecho algún pedido. Entonces, siempre cuando se les solicita hacer una base de datos, ustedes tienen dos condiciones. El conocimiento técnico para hacer el diagrama entidad-relación y luego hacer la base, y el conocimiento del negocio, que quizás no lo tengan ustedes. Entonces, siempre la persona, la empresa, el gerente o el dueño de algún negocio que le solicite a ustedes hacer una base de datos, él tiene que darle información sobre el negocio. Porque nosotros vamos a ser expertos en hacer base de datos, pero no vamos a ser expertos en llevar un sistema de pedidos porque no conocemos sobre él. O no conocemos sobre cómo lleva la matrícula a la universidad. Conocemos algo básico, pero no es que no somos expertos. Entonces, siempre hay algo que se llama reglas del negocio, y las reglas del negocio no las imponemos nosotros, la imponen las personas que nos mandó a hacer la base, el cliente, el dueño, el jefe. Ellos son los que deben conocer un poco más sobre la regla del negocio, y ustedes siempre soliciten información para saber cuál es la regla del negocio. ¿Sí? En este caso, pedidos, conocemos un poquito de regla del negocio y decimos que pedidos sabemos que debe llevar una fecha y un total. Como si ustedes hicieran un pedido en Joytech, van a pedir una computadora, una memoria y un mouse. Bueno, eso es lo que van a pedir y ustedes lo piden. El cliente hace el pedido y el pedido tiene los artículos. Entonces, Profe, ese sería el orden. Dígame. Una pregunta. Cuando estamos hablando del ID, ¿vendría siendo el código del producto o el código Sí. que el cliente tenga, por ejemplo, como un número clave para realizar compra? No, es el código de pedido. En este caso estamos hablando del pedido. ¿Y qué pasa? Esos No, pero ID, si en caso tal fuera, por ejemplo, puso ID cliente, sí, ¿qué vendría siendo exactamente eso? es un identificador. Es un número que lo vamos a usar en la base de datos, pero es algo interno. El cliente no lo tiene que saber. ¿Sí? Lo vamos a utilizar nosotros porque necesitamos hacer relaciones. El ID lo pone la persona que sabe la información del cliente. Ahora nosotros estamos primero haciendo la base de datos, o vamos a hacer el diagrama de la base de datos. Así que este conocimiento que le estoy indicando, digamos, debe ser algo de ustedes. Siempre en todas las entidades debe llevar un ID o una llave primaria. Y esa es la llave primaria. ¿Sí? Lo que sí va a pasar es que cuando ya cliente por cliente lo vayamos ingresando a la base de datos, cada cliente va a tener un número, ¿sí? Y ese número es el ID. Ok. Bien.
El pedido, entonces, tenemos allí pedido, fecha y total. Hasta ese punto, entonces, yo lo que necesito hacer también aquí en pedidos es identificar cuál va a ser mi llave principal, ¿sí? Entonces, al identificarla, yo la subrayo. Ahí está, la subrayé. Una vez tengo las dos entidades, entonces yo lo que tengo que buscar es cuál es la relación entre ellos o cómo es la relación entre ellos. ¿Sí? Entonces, yo coloco el símbolo de relación, que es un rombo, y con unas líneas, que son las líneas de relación. Ahora yo tengo que identificar qué tipo de relación hay entre el cliente y el pedido. Ya lo vieron en la presentación que les envié, donde había 3 tipos de relación. La relación de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. ¿Sí? Si leyeron la presentación, eso está allí. ¿Cómo identificamos eso? Entonces tenemos que hacer una pregunta simple aquí entre las dos entidades, siempre yendo del singular de una hacia el plural de la otra. ¿Cómo? Una pregunta. La pregunta sería, un cliente singular, ¿cuántos pedidos, plural, puede hacer? ¿Sí? Entonces ahí lo pregunto a ustedes, ¿un cliente cuántos pedidos puede hacer? ¿Uno o muchos? Muchos. Muchos. Un cliente puede hacer muchos pedidos, por lo cual esa relación entre cliente y pedidos va a ser de uno a muchos. ¿Bien? Pero siempre tengo que hacer la pregunta también hacia atrás, por decirlo así. Ahora de pedidos hacia cliente. Mi pregunta sería, un pedido, de cuántos clientes pueden ser? ¿Sí? Un pedido, ¿de cuántos clientes pueden ser? ¿Qué me dicen ustedes? Un pedido en realidad siempre es de un solo cliente. Un pedido siempre pertenece a un cliente. No puede haber un pedido de varios clientes porque se lo pelearían todos. ¿Sí? Entonces, en este caso, la relación de pedidos hacia cliente es de uno a uno. Bien. O sea que lo que le quiero decir es que la relación siempre tiene que analizarla, digamos, de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. ¿Qué pasa? Tenemos 2 tipos de relaciones aquí, de uno a muchos y de uno a uno. Siempre se mantiene la que es mayor. En este caso, la que es mayor es de uno a muchos. Bien, entonces, después de hacer este análisis de un lado hacia el otro y después inverso, se determina que esta relación al final queda de uno a muchos. ¿Sí? Importante acá, pongan atención, cuando ya determinamos que es de uno a muchos, entonces nosotros tenemos que hacer una dinámica aquí. La llave principal o el identificador que mencionamos nosotros, ID cliente, que está aquí, debe pasar como una copia, como un copy-paste, se la pasamos a la otra entidad. ¿Sí? Atención. Entonces, yo digo, ya establecí que es de uno a muchos, entonces hago una copia y se lo llevo para acá. No sé si la vieron. ¿Sí? La repito. Hago una copia y lo llevo hacia acá y la coloco como una relación. Esa relación que acabo de hacer allí, o este atributo que coloqué en pedidos, se llama llave foránea, ¿sí? Y se subraya y se identifica también en el diagrama subrayándolo con guiones. No es un subrayado total, sino como con guiones para establecer la diferencia entre el principal y el secundario o foráneo. Esta ID cliente que vemos aquí, entonces ahora se ha convertido en una llave foránea o una llave secundaria. ¿Cómo llegó aquí? Ya le digo, cuando establecimos la relación de uno a muchos. Por eso se tuvo que trasladar hacia acá. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dígame. Ok. En el video, no sé, de repente me mecanicé, porque a veces uno se mecaniza, ¿no? Cuando ve tutoriales o videos, Sí, y uno no sí. va más allá. Sí. Yo vi que allí decía en el Rumble, cuando va a unir la entidad con las relaciones, cuando es de uno a muchos se pone 1N, 2.1N de nada. Sí. Ajá. Sí. Entonces, lo otro es, siempre cuando se va a utilizar la unión de entidad-relación, o sea, de
de ejemplo, de cliente a pedidos, ¿no? De cliente a pedidos. Sí. Siempre es de singular, o siempre va a ser de singular a plural, o sea, siempre va a ser de uno a muchos. No, no siempre, pero la pregunta que te tienes que hacer para establecerlo sí tiene que ir de singular a plural. O sea, tú te haces una pregunta, por eso decía, un cliente singular, ¿cuántos pedidos puede tener? ¿Sí? Ahí entonces tu respuesta es lo que va a indicar el tipo de relación. Ok. Sí. Entonces, sí, tú mencionabas que en el video, en el tutorial decía N. Eso es simplemente un número, es una letra que representaba N, bueno, N cantidad. Yo para no confundir, yo pongo M que significa muchos, porque estamos hablando de muchos. Entonces, para no confundir, de 1 a M, de 1 a muchos. ¿Sí? Porque es una letra, entonces yo uso la letra que como que más simboliza el tema, ¿no? De 1 a M. Pero es lo mismo. El diagrama, este diagrama lo van a ver, cualquiera que sabe de base de datos, lo va a ver y va a saber representarlo, va a saber, va a leer lo que ustedes hicieron y va a saber lo que necesita hacer. ¿Sí? Es como un plano. Todos los arquitectos en el mundo, sea chino, francés, gringo, panameño, saben leer un plano. ¿Sí? Entonces, así mismo el diagrama tiene relación. Todo el que sabe de base de datos debe saber leerlo, debe saber hacerlo. Dígame. Profe, una consulta. Sí. Como se realizó en la parte de arriba donde está el uno mucho, lo entendí perfectamente, pero quería saber si también debe ponerse de mucho, de 1 a 1 en la parte de abajo de pedidos y clientes, debajo del rombo. No, no es necesario. Ese es el análisis. También escribir eso. No es necesario. Ese es nada más un análisis previo que ustedes le puedan hacer mental y al final ustedes dicen cuál es el que queda. El que queda es de 1 a muchos. Bien, Okay. vamos a seguir adelante. Consulta. Disculpe, vamos a seguir adelante porque el tiempo de la reunión va a ser un poco limitado. Vamos a atender 1 hora nada más. Así que me pregunto un poquito al final. Sí, vamos a terminar, vamos a ver ahora. Asimismo, como vimos clientes y pedidos, seguimos con el otro, la otra entidad que era artículos. Bien. En artículo A yo puse los atributos de una vez, ¿sí? ID artículos, el nombre del artículo, el precio y yo stock. Eso lo pondría yo. O sea, ustedes pusieron algunos atributos, perfecto, eso lo analizaré yo cuando revise. No necesariamente tengan que llevar esto, pero eso, a mi experiencia, es lo que yo pondría. Stock es la cantidad de artículos que debe de tener antes de hacer otro pedido, ¿no? Antes de suplir más artículos. Bien. Disculpen, muchachos. Pónganle a desactivar audio, es que se escucha todo lo que están hablando. Y no dejan que el profesor explique. Pónganle el audio, pónganle para que lo desactiven, por favor. Que no se está entendiendo porque están hablando mucho. Bien, aquí mejor se lo silencien, sí. Bien. Aquí está entonces el otro, la otra entidad, artículos. ID artículo, que es mi principal, nombre, precio, stock. Bien, ahora yo voy a establecer una relación entre ellos dos. Y también voy a hacer las mismas preguntas que yo les comentaba. Un pedido, ¿cuántos artículos puede tener? Bueno, ya sabemos que muchos. ¿Sí? Un pedido puede tener muchos artículos. O sea, yo cuando voy a hacer un pedido a Joytech puedo pedir varias cosas. Entonces, eso va de 1 a muchos. Y a la inversa, entonces, de artículos hacia pedidos, yo voy a decir, un artículo, ¿en cuántos pedidos puede estar? ¿Sí? Entonces, un artículo, un mouse específico, ¿en cuántos pedidos puede estar? En varios pedidos, porque yo obviamente tengo en mi inventario muchos mouse y varios pedidos me lo pueden hacer. Eso significa que el tipo de relación que hay entre pedidos y artículos es de muchos a muchos. Puede representarlo de N a M o de M a M, como quieran. De N a N o de N a M o de M a M. Para mí se entiende que es de muchos a muchos. Bien, ahora viene una parte interesante y por eso es que quería hablarles aquí. Este tipo de relación de muchos a muchos no es muy conveniente en las bases de datos. No es conveniente. A la base de datos no le gusta este tipo de relación. ¿Sí?
¿Por qué? Hace que haya una repetición de datos, hace que haya unas tablas demasiado extendidas y por lo cual no es óptimo tener este tipo de relación. Nosotros estamos haciendo un diagrama de relación porque luego, a partir de este, vamos a hacer una base de datos. Digamos, vamos a dibujar antes de hacer realmente lo que vamos a hacer en la base de datos. Bien, cuando encontramos este tipo de relación, debemos tratar de eliminarla o de cambiarla, modificarla, porque ese tipo de relación no debe quedar al final. ¿Sí? Para esto, entonces, como vieron en la exposición que les subí, la primera, dice que hay que colocar una entidad intermedia. ¿Sí? O sea, quiere decir que pedidos y artículos, pongámoslo así, se pelean, no se pueden ver juntos, no pueden tener una relación de uno a uno, no pueden tener una relación de muchos a muchos entre ellos, no se pueden ver. Entonces tiene que haber una entidad que se coloque en el medio de ellas para que sea como interactor entre los dos. ¿Sí? No sé si me explico. Sí, Entonces, sí, sí. para eso yo voy a colocar una entidad intermedia, que el nombre se lo pueden colocar ustedes. ¿Sí? Entonces ahora voy a artículos, va a pasar un poquito hacia un lado y va a intervenir ahora otra entidad. Aquí, una cuarta entidad. Vamos a mover un poquito esto. Bien, entonces, artículos, como vieron, se pasó aquí al lado izquierdo y se ubicó entonces esta tercera, cuarta entidad en realidad. Y yo le puse pedidos artículos o PET artículos. El nombre que ustedes le quieran poner está bien. ¿Sí? Al hacer entonces nosotros tenemos que colocar los atributos a esta nueva entidad. Los atributos de esta nueva entidad siempre van a ser la llave de una de las entidades, digamos la entidad de arriba, pedidos, ahí está, ID pedidos, y la llave de la otra entidad artículos que está acá, ID artículos. Siempre van las dos llaves. No lleva una llave principal como las otras entidades, que ves que está subrayado completo. Tiene subrayado en puntitos, así en subrayados leve. Eso quiere decir que estas dos llaves son llaves foráneas. No hay una llave principal. Cuando se interviene o cuando hay que insertar este tipo de entidades, esas entidades no llevan una llave primaria. Lo que llevan son llaves secundarias. Y ahí están las dos, ID pedido y ID artículo. Como yo tengo un poquito de conocimiento sobre las reglas del negocio, yo le voy a poner cantidad. Eso quiere decir que cada pedido me va a solicitar artículos y yo voy a saber qué cantidad de artículos necesitan de cada uno. Entonces, siempre se ubican las llaves de las dos entidades que están haciendo relación y los otros atributos que sean necesarios. En este caso solamente necesitamos cantidad. Bien, aquí en este punto, entonces ya nosotros terminamos la relación entre todos y como se tuvo que incluir esta cuarta entidad, ya ahora la relación entre todos queda de uno a muchos. Que es así que le gusta a la base de datos. A la base de datos requiere o necesita que las relaciones sean de uno a muchos o de uno a uno, pero no de muchos a muchos. ¿Sí? Vi algunos de las entregas que ustedes me hicieron y quedó en que de entre pedidos y artículos era de muchos a muchos. Eso está correcto y yo lo voy a ubicar como correcto. Pero lo que quiero decir es, yéndonos más allá, para terminar el diagrama, había que hacer esta parte, incluir una nueva entidad que relacione las dos. Con esto termina el caso número 1. Hasta aquí llega el caso número 1. Digamos, Profe, diagrama de entidad-relación está completo. Sí. ajá, en el video vi que cuando se ingresa, por ejemplo, usted puso el ID clientes en pedidos, ¿no? Le puso ese atributo allá, lo copió, lo pegó y lo puso allá, Sí. pero no tiene que poner ID clientes un 1 para que no se repita No. por ley no. No, porque cada entidad es casi independiente. Ellos pueden tener sus atributos con el nombre que quieran, ¿sí? Incluso se pueden llamar igual a los otros, porque ellos, digamos, son familia. Son la familia clientes y la familia pedidos. O sea, hay dos Juan. En pedidos está Juan y en clientes está Juan, por decir algo, ¿sí?
pero son de diferentes familias, ¿entiendes? Se puede llamar igual, no hay problema, porque están en diferentes entidades. Pero también se le puede poner 1 y no pasa nada. Sí, se le puede poner 1. Agregándole. Okay. Sí, se le puede poner ID cliente 1, pero no sería una buena práctica. ID cliente sería mejor. Pero lo puede poner. Okay. La base de datos no te va a decir nada con eso. Bien, hasta aquí queda el diagrama de entidad-relación. Este era, digamos, refrescando o tratando de explicar un poco la clase, que debió ser la clase número 1, que lo vieron en los videos. Yo tengo 45 minutos de tiempo para esta conferencia porque el Zoom solo me da 40 minutos por ahora. Lo que vamos a hacer es, cierro esta conferencia, ustedes van a entrar al mismo link que les pasé con la misma clave, con la misma contraseña, y así nos va a dar unos 30 minutos más para explicarle otras cosas que quiero que vean, ¿sí? Entonces, esta conferencia la tengo que cerrar y abrimos una nueva por ahí mismo. ¿Sí me expliqué? Claro. Listo, perfecto. Entonces, entren de nuevo al mismo link apenas salimos de aquí. Claro, sí.